Dios les bendiga más, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro del Señor en Christ My Salvation Ministry. En este día, pues, vamos a estar grabando el estudio número 20 de nuestra guía dominical, que se titula Un llamado urgente a la gran cena de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la cena, pues, la podemos encontrar, pues, cuando Jesús lo hizo la última cena con los discípulos, que ahí pues, se explicó que tenía que tomar cena, esta parte con él en ese momento, porque si no, no iba a tener parte con él en el cielo. Hizo el lavado de los pies, un montón de cosas bien bonitas. Y todos los meses, digo, no todas las iglesias, algunas, nosotros pues las celebramos cada principio de mes, cada primer domingo, la cena del Señor. Y recordamos siempre, pues, que algún día vamos a estar con Jesús en la gran cena, ¿verdad?, con todos nuestros hermanos en Cristo, hermanos de la fe, y vamos a estar todos juntos tomando la cena con el Señor en ese día. En la base bíblica se encuentra en Lucas 14, 12, 24, y los tres objetivos de la clase son: primero, número uno, entender que en el espléndido banquete de Dios hay lugar para todo. Número dos, no dar lugar al desaliento ante la actitud de los que rechazan la invitación. Número 3, actuar con insistencia y firmeza en la misión de traer a otros a Cristo. El pensamiento central dice: a nuestra tarea urgente es llenar la casa de Dios. Por ello, no deben desalentarnos las excusas de los que no quieren venir al Señor. El texto áureo dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Entonces vamos a leer lo que es la escritura en sí de la escuela dominical. Y dice que Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a sus convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he preparado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: vele por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a decir, entrar lo que es la introducción en sí. Y dice: el Evangelio de Mateo presenta una fiesta de bodas de un rey que hizo a su hijo. Mateo 22, 1 a 14. Y Lucas, en cambio, le describe como una gran cena preparada, ofrecida por un hombre a cierto número de convidados especiales. En otras palabras, en Mateo 22, 1 a 14 habla esta historia, y en Lucas también. En el libro de Lucas que acabamos de leer también la lee, un poquito más diferente que lo otro, pero están hablando de la misma historia. En ambos evangelios, esta parábola tiene un objeto de deplorar la actitud negativa de los judíos que al rechazar el llamado de Dios por medio del evangelio. En los dos casos se destaca también el plan divino de llamar a los gentiles
gentiles a disfrutar el banquete que había sido preparado inicialmente para los judíos. Lucas escribió para los gentiles. Él señala el gran deseo del padre de familia de llenar su casa y las repetidas oportunidades que dio a la gente que no había sido convidada a fin de llenar la gran mesa aderezada para los que no quisieron venir. Vamos a continuar leyendo. Y dice aquí, el momento de esta parábola, la primera parte del capítulo 14 nos prepara para el momento de esta parábola en la gran cena. Todo sucedió un día de reposo en la casa de un gobernante que era fariseo, quien había invitado a Jesús a un banquete junto a los pléyades de grandes personalidades de la ciudad. Quien hizo el comentario del versículo 15 y que el motivo que motivó a hablar, se ha sugerido que pronunció el hebraísmo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era un fariseo que quizá se creía digno de seguro y de participar de la mesa del reino de Dios en la resurrección. Lo que lo motivó a hacer este comentario fue la última declaración de Jesús en cuanto a la recompensa en la resurrección de los justos. Versículo 14. Dios prepara la casa, y una cuidadosa comparación de estas muchas otras parábolas de Jesús nos permite deducir que este generoso personaje simboliza a Dios, el Padre, o aún a Jesús mismo. El Evangelio es un llamado a la cena. 3 razones hay para comparar el Evangelio del Reino de Dios con una gran cena. Número 1, denota provisión del alimento, el sustento espiritual, como el alimento que hace Jesús, como el llamamiento que hace Jesús, perdón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Número 2, presupone la función indispensable de una invitación general para que la gente sepa que hay lugar en la casa de Dios para que todos que quieran volver al lugar, como lo hizo el hijo pródigo, puedan volver. Punto número 3, es una invitación de una íntima comunión que el anfitrión tiene con sus huéspedes. Si los ha invitado es porque les tiene cariño y confianza, por lo tanto les mostrará todos los tesoros de la casa y los compartirá con ellos. Es un llamado urgente. Llega el momento del aviso que indica que la cena está preparada. El ser humano abusa de la libertad. El pecador no solo será condenado por su maldad, sino por que no ha aceptado la gracia redentora, la cual puede liberarlo no solo de la culpa del pecado, sino también del poder maléfico del mismo. ¿Qué son realmente las excusas? Hoy, más que nunca, debemos tomar en serio esta salvación de Dios a la gran cena del Evangelio. Estamos viviendo en los últimos días de la dispensación de la gracia. Jesús preparó estos tiempos previos a su segunda venida con los días de Noé. La gente escuchaba el mensaje del patriarca y veía su afán por construir el arca de salvación para todos los que quisieran entrar, pero nadie entendió o le prestó caso a su llamado. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas sin embargo, ahora contamos con nuevos recursos espirituales y con un mensaje de gracia para alertar el corazón de todos. El Espíritu Santo estaba utilizando a los siervos de Dios para propagar la noticia y a un lugar para todos los que quieran venir. Podemos pregonar
La palabra del profeta que dijo a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar y comer. Venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. ¿Qué mensaje tan tremendo y más bonito de evangélico es este? Pues que, y muy cierto, Dios pues trató con Israel y por años trató con ellos y no quisieron nunca hacerlo. Pues como no hacerlo, pues Jesús decidió ir a los gentiles entonces, a salvación. Y mira cuántos miles, millones de personas se han salvado a través de la historia después de todo eso, porque todo lo que pasó en aquel tiempo tuvo un propósito grandísimo. Es verdad que en estos días pues, hay gente que lamentablemente aceptan a Jesús y en vez de buscar una iglesia que sea bíblicamente fuerte, pues se buscan personas que nada más lo que les interesa pues sacarle dinero y predicar un evangelio que no es cierto, no es el evangelio que está en las escrituras. Y le van a tener que dar cuenta a Dios por eso. Pero hay de aquellos que pudiendo hacer el bien no lo hacen, dice la palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con eso y hacer el bien cuando nos toca hacerlo siempre para la gloria y honra del Señor, no para nosotros mismos ni para agarrar fama y esas cosas, porque eso no son cosas que provienen del Señor, sino de uno mismo, de la carne, del ego y cosas de Satanás también. Era costumbre de los reyes, los gobernantes y las personas ricas preparar grandes banquetes e invitar a sus amigos y a los de gran nombre en su comunidad. Jesús fue invitado por muchos de estos que más bien querían hacerse populares y demostrar la grandeza de sus posesiones. Sin embargo, hubo algunos que lo invitaron por amor hacia él y con el deseo de escuchar hacia las enseñanzas, las cuales brotaban de sus labios en cualquier ocasión. En esencia, de la palabra de la gran cena no es más que un mensaje de esperanza para todos nosotros que sin merecerlo hemos sido llamados con amor a tener comunión con el Padre y el Hijo. Para esta última hora expresó Jesús su invitación que dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y la abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ahora nuestro deber es de ir a tocar más puertas que den entrada a su bondadoso Salvador antes de que su amor se convierta para ellos en ira, de acuerdo con Juan 3:36. Porque sabemos muy bien que todo pues tiene su final. Y la gracia de Dios no es que tenga su final, pero si no va a haber un cambio del momento que estamos de gracia a tribulación y después gran tribulación, para que sea sacudido el mundo entero. Porque aún así muchos ni siquiera lo van a entender y van a querer arrepentirse. Vamos a traer las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Y dice la primera pregunta: ¿qué fue lo que originó el comentario del fariseo? La respuesta dice: lo que motivó fue la última declaración de Jesús en cuanto a la recompensa en la resurrección de los justos, de Lucas 14:14. La segunda pregunta dice: ¿por qué inventamos y presentamos excusas? La respuesta dice que el humano siempre ha usado cualquier cosa para tratar de cubrir su falta y proteger su ego, y son meros pretextos para no volvernos a Dios. Muy cierto eso. La tercera pregunta dice: ¿quiénes son los invitados iniciales a la gran cena? La respuesta dice que los convidados iniciales son los judíos, a quienes fue dada la palabra en el primer lugar. La cuarta pregunta dice: ¿cuál es el mensaje central de la parábola de la gran cena? Y la respuesta dice: uno de esperanza para todos aquellos que sin merecerlo hemos sido llamados con amor a tener comunión con el Padre y el Hijo. La última pregunta, la 5, dice: ¿qué va a pasar con aquellos que han rechazado la invitación a participar de la gran cena? Y la respuesta dice: cuando el amor de Dios ha sido pasado por alto, no queda más que el juicio sin misericordia
para los que han tenido en poco su plan salvador. Y todas estas cosas, como les dije, va a tener consumación cuando empiece en sí la tribulación y después la gran tribulación, porque va a ser algo muy terrible, que cuando quieran ya arrepentirse, pues va a ser un poquito tarde. Sí se van a poder arrepentir, pero van a tener que pasar un montón de cosas y quizás hasta dar su vida para ser salvos, cosas que no tenían que hacer, porque en verdad Jesús le había dado muchas oportunidades de que se convirtieran y que si pasaban trabajo pues iba a estar con ellos, ¿me entiendes? Y pues decidieron rechazarlo para entonces entrar a algo mucho peor. Hasta aquí el estudio de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pase buena noche. Estaremos muy pronto grabando el estudio número 21 y después el 22. Dios me los bendiga, shalom para los que no me han visto, y nos vemos muy pronto en otro estudio más de Escuela Dominical. Bye. Las excusas son meros pretextos para no obedecer a Dios. Por ejemplo, quien compra una hacienda sin verla. ¿Quién compra una hacienda sin verla? Lucas 14:18. Nadie va a comprar una casa sin ir a verla primero. ¿Quién va a invertir los dineros lo loco así? Y el que lo hace, pues es una persona que no lo piensa bien. Y si lo hace, pues lo hace por un precio bien bajo, que si pierde, pues no le va a importar nada. Continuamos leyendo, dice: ¿y quién ve al matrimonio como un obstáculo para no poder aceptar la invitación a un banquete, aun si tuviera que pedir que la misma se extendiera a su esposa? Por lo tanto, como evangelizadores debemos estar preparados para combatir las mentiras de Satanás y los inventos de que el enemigo de la salvación pone en el corazón de los que mienten, de los que mantiene bajo su negro manto de pecado. Nuestro deber es ayudar a la gente a descubrir el verdadero origen de las motivaciones y excusas. Mira, no hay nada más terrible que meter excusas, especialmente delante de Dios, porque van a excusarse de su pecado y echarle la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Dios los castigó a los tres. Y hasta son de hoy nosotros pues tenemos que aceptar a Jesús para poder ser redimidos de esos pecados que Adán y Eva hicieron. Porque en vez de pedirle perdón a Dios directamente, se excusaron uno echando la culpa al otro, y Dios pues los castigó a los tres. Y aún así, a nosotros que somos descendientes de ellos. Por eso que no podemos excusarnos, y lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas que nos inviten, y especialmente cuando nos inviten a arrepentirnos, para aceptar la invitación, porque es por el bien de uno mismo. Los convidados iniciales son los judíos, a quienes les fue dada la palabra en primer lugar, ante sus excusas y pretextos para no aceptar el mensaje y los medios de salvación ofrecidos por Jesucristo. Dios abre la puerta de otro pueblo y se gira a la segunda invitación. Esta invitación se dirige a los que no tienen otro albergue que las plazas y las calles de la ciudad. Ahora Jesús, corrido la cortina de la sala del reino para revelarles a estos empedernidos religiosos y legalistas que no es la grandeza humana la clave de la salvación. Más bien, esa grandeza es que la obstaculiza, que la gente vea su verdadera necesidad, la cual hace estragos en el alma y en el enojo de Dios, representado aquí por el padre de familia. Se convierte en el gozo de mandar al siervo, nuestro Salvador, a dar esta gran oportunidad a los que los fariseos veían como pecadores, publicanos, galileos, extranjeros y además gente indigna. Lo que dice la palabra judía se llama goyán, y dice gente gentil, que están supuestamente fuera de la gracia de Dios. No saben ellos, para que aceptar a Jesús, la persona pues viene a ser parte también en la injertada en el árbol, y viene a ser partícipe de la salvación eterna que Dios nos da. Por eso que ellos están en la condición que está, y ahora, hasta ahora, después de miles de años, es que están recuperándose, aceptando poco a poco al Señor Jesús, y están viniendo a los pies de Jesús a través
Personas que constantemente están llevando el evangelio para que se arrepientan y cambien su manera de pensar. La tercera lista de invitados se extendía mucho más allá de la ciudad, más allá de Israel y los gentiles. Aquellos que eran considerados por los judíos como perros a quienes ellos habían desechado fueron incluidos en esta última invitación universal. La rebeldía de la incredulidad de los israelitas sirvió para que se abriera la puerta de la gracia salvadora a nosotros los gentiles. Pablo dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más la plena restauración? Romanos 11:12. Dios es fiel a su promesa y tiene que proveer los medios para que la descendencia de Abraham según la carne sea restaurada, aunque de nada será hecho fuera de Cristo y su obra. Nosotros, mientras tanto, debemos tomarle la palabra al padre de la familia y salir con el mensaje de invitación a la gran cena de Dios a todos los que sin merecerlo han de disfrutar la mencionada fiesta. La conclusión que presenta Lucas es de por sí muy terminante. ¿Por qué os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convocados gustará de mi cena? Está en el capítulo 14, versículo 24. Es decir, que cuando el amor de Dios ha sido pasado por alto, no queda nada más que el juicio sin misericordia para los que han tenido en poco su plan salvador. Hebreos 2:3